Hola, en el siguiente video les voy a ilustrar cómo hacer simulaciones muy sencillas de movimientos en 1, 2 y 3 dimensiones para los temas de cinemática y también pues, es aplicable para temas de dinámica, haciendo uso de la interfaz de GeoGebra. Vamos a utilizar la interfaz clásica, en este caso voy a utilizar la interfaz pues, ya para escritorio, es decir, el programa para desktop, pero esto se puede hacer de igual forma y igualmente funcional en el GeoGebra online. ¿Listo? Entonces lo que vamos a estudiar hoy, o lo que voy a hacer a simular, es algo muy sencillo. ¿Qué vamos a simular? Voy a simular un sistema físico muy simple y es dos partículas que se mueven en línea recta. En línea recta. Y voy a suponer que las partículas se mueven en línea recta, es que se están moviendo en una dimensión. Y voy a suponer que las partículas pues, se pueden mover en línea recta en dos casos particulares. Uno en el cual la velocidad de una de las partículas es constante. Y otro caso en el cual la aceleración de una de las dos partículas es constante. Entonces eso va a implicar que en uno de los dos casos tengo un movimiento rectilíneo uniforme y en el otro caso tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces voy a simular esos dos casos. Para esto voy a partir de llamar a mis partículas partícula 1 y partícula 2. Y voy a denotar la posición de la partícula 1 con x1 de t y la posición de la partícula 2 como x2 de t. Bien. Entonces, de lo que hemos aprendido de la cinemática, de lo que conocemos de la cinemática, en el caso que tenemos una partícula que se mueva con velocidad constante, su posición como función del tiempo va a estar dada por la posición inicial de la partícula 1 más la velocidad que lleva esa partícula por el tiempo. Y la posición de la partícula 2 va a estar dada por la posición inicial de la partícula 2 más la velocidad inicial de la partícula 2 por el tiempo, más un medio de la aceleración de la partícula 2 por el tiempo al cuadrado. Si la partícula 2 se está moviendo con aceleración constante. Entonces, estas son las ecuaciones que la cinemática nos enseña sobre el movimiento de estas partículas, porque conocemos que la aceleración de la partícula 2 es todo el tiempo una constante. Y cuando nosotros integramos esta expresión en el tiempo, obtenemos que la velocidad es lineal en el tiempo. Y de acá podemos obtener a través de otra integración esta expresión de acá. Lo que sabemos es que la posición de una partícula, ¿listo?, está relacionada con su velocidad y con su aceleración a través de una primera y segunda derivada. Es decir, sabemos que la velocidad de una partícula como función del tiempo está dada como la derivada de la posición de la partícula en el tiempo y respectivamente su aceleración está dada como la segunda derivada de la posición, que es función del tiempo, con respecto al tiempo. Entonces, conociendo esto de antemano, vamos a escribir el movimiento de nuestras dos partículas en dos carriles paralelos. Entonces, la idea de lo que yo quiero construir es la siguiente. Voy a suponer que tengo el espacio tridimensional. Voy a pintar acá el espacio tridimensional. Vamos acá a pintar el resto de los ejes. Listo. Entonces tenemos los ejes. Vamos a grabar este documento para tener una copia de él. Listo. Entonces voy a elegir estos ejes de forma estándar como el eje X, el eje Y y el eje Z.
y voy a fijar dos carriles de movimiento para las partículas. Voy a fijar este carril y voy a fijar este carril, y esos carriles van a estar ubicados sobre el plano XY, de tal forma que si yo quiero ubicar la posición de cualquiera de las partículas, que les voy a representar como punticos, por ejemplo acabo de tener un puntico que me representa una partícula y este puntico me representa por ejemplo a la otra partícula, tengo que construir mis vectores de posición. Entonces voy a construir mis vectores de posición, voy a pintarlos acá con verde. Este va a ser el vector de posición que va a ubicar a la primera partícula. Vamos a dibujar este vector. Bien. Este es el vector de la partícula que si ustedes quieren la podemos llamar la partícula 1, y este vector de acá me va a ubicar a la partícula 2. R2. Entonces, ¿cómo deben ser estos vectores en el tiempo? Lo que debemos saber es que su coordenada y va a evolucionar con el tiempo, pero su coordenada x va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque el movimiento se da estrictamente en una dimensión. Entonces, esta coordenada del movimiento de esta partícula va a permanecer estrictamente constante. Entonces, esta componente de acá va a permanecer constante y esta componente de acá también va a permanecer constante. Entonces, lo que sabemos es que nuestro vector de posición para la partícula 1 va a ser una posición constante en menos x, entonces va a ser menos x partícula 1, la dirección y, más una coordenada y que depende del tiempo, en la dirección j, y asimismo el vector de posición de la partícula 2 va a ser x de la partícula 2 en la dirección y, acá esto es para la partícula 1, y y para la partícula 2 que depende del tiempo en la dirección j. Y como sabemos, pues y2, de acuerdo a lo que escribimos anteriormente, pues va a ser la posición inicial más la velocidad inicial de la partícula 2 por el tiempo más un medio de la aceleración de la partícula 2 por el tiempo al cuadrado, y algo análogo para la otra partícula. Entonces, ya teniendo la idea de lo que esperamos observar, entonces ahora lo vamos a pasar a GeoGebra. Entonces acá voy a abrir GeoGebra y voy a colocar GeoGebra en el modo de gráficos 3D. Entonces lo primero que voy a tener es esta posibilidad de visualizar el espacio tridimensional como lo hemos hecho en nuestro dibujo. Ahora bien, lo primero que voy a hacer es empezar a crear mis parámetros iniciales, tanto las velocidades como las posiciones. Entonces para eso vamos a crear lo que se conoce como un deslizador. Entonces me voy a parar acá y voy a crear un deslizador. Entonces deslizador, acá podemos colocar valor mínimo, máximo, incremento, velocidad, longitud, bueno, hay una cantidad de opciones y opciones booleanas. ¿Listo? Entonces acá me crea mi deslizador, ya tengo mi deslizador y ahora necesito fijar qué voy a poner en este deslizador y en qué unidades. Entonces en este deslizador voy a concentrarme en la velocidad inicial de la primera partícula. Entonces voy a editar las propiedades de este deslizador, vamos a pararnos acá en deslizador y voy a fijar la velocidad inicial de estos objetos partiendo desde el reposo, o sea que puedan partir desde el reposo y movernos hasta algún valor típico de velocidad. Entonces voy a colocarles por ejemplo la posibilidad de que se muevan máximo hasta 60 metros por segundo, que son las unidades que voy a trabajar. Entonces ya tengo mi primer deslizador. Ahora lo que voy a hacer es darle una variable para reconocerlo. Entonces este deslizador lo voy a llamar la velocidad inicial de la partícula 1, entonces lo voy a llamar b sub o1, o sea, velocidad inicial de la partícula 1. Entonces, habiendo hecho esto, ya tengo mi primer deslizador que me fija la velocidad de la primera partícula. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con los demás parámetros iniciales de movimiento. Entonces voy a colocar otro deslizador que me fije la velocidad inicial de la partícula 2. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Me voy a ir acá, voy a fijar de 0 a 60 también mi deslizador, ya lo tengo fijo, y entonces acá también me genera mi deslizador. Voy a cambiarle a sí mismo pues también el nombre del deslizador, lo voy a llamar velocidad inicial de la partícula 2. Entonces ya tengo mi segundo parámetro o mi segunda condición inicial con la posibilidad de moverse de 0 a 60 metros por segundo en mi simulación bidimensional del movimiento.
Hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es fijar las posiciones iniciales. Entonces voy a fijar otro deslizador. Este deslizador va a corresponder a una posición inicial. Voy a crear acá otro para hacer el mismo proceso con todos los deslizadores. Y voy a fijar, acá ya tengo estos dos deslizadores, entonces voy a empezar a modificar este. Entonces vamos a editar este deslizador, me voy a parar acá y la posición inicial la voy a fijar también que arranque desde el origen y voy a fijarlo con un rango máximo de 500 metros. Listo. Entonces ya tengo este primer deslizador, este va a ser la posición inicial de la partícula 1. Vamos a hacer exactamente lo mismo con este de acá. Entonces va a ser la posición inicial de la partícula 2 y también lo voy a fijar de 0 a 500. Entonces voy a editar este deslizador de 0 a 500 metros. Listo. Entonces hasta el momento solamente estoy configurando los deslizadores. Lo siguiente que voy a hacer es fijar un deslizador adicional para la aceleración y otro adicional para el parámetro de tiempo. Entonces voy a fijar acá otro deslizador, voy a borrar esto y voy a crear un deslizador. Este va a ser la aceleración. Entonces voy a darle la posibilidad a la aceleración de tomar valores negativos, entonces voy a darle la posibilidad de ser desde menos 2 metros por segundo cuadrado hasta 2 metros por segundo cuadrado. Obviamente podemos utilizar otros valores, yo estoy acá simplemente jugando con estas posibilidades. Y este de acá me va a definir la aceleración de la partícula 2, que es la que me interesa dejar acelerada. Y acá finalmente voy a colocar el otro deslizador que me interesa, que es el acelerador del tiempo. Entonces vamos a fijar el acelerador, el deslizador del tiempo. Entonces voy a colocar otro deslizador. Este deslizador es el deslizador de tiempo. Entonces ahora voy a editarlo. Entonces lo vamos a llamar tiempo, lo vamos a colocar de 0 a 300 segundos. Le vamos a dar la posibilidad de tener un buen rango. Listo. Vamos a llamarlo T. ¿Listo? Ya tengo mis deslizadores que fijan todos los parámetros de movimiento de mi sistema. Habiendo hecho esto, entonces ahora lo que tengo que definir es construir las curvas de movimiento para cada una de las partículas. Entonces, eso es lo que voy a hacer en primera instancia. Entonces voy a crear una primera curva para la partícula 1. Entonces voy a definir lo que llamamos acá una curva. ¿Listo? Y voy a definir una curva en dos dimensiones. Entonces lo primero que voy a hacer acá es colocar la expresión de mi curva. Entonces acá voy a colocar cuánto vale ella en el eje X, que es el que me interesa. Entonces en el eje X voy a fijarle una posición inicial. Vamos a colocarle una posición de unos 100 metros. Entonces voy a colocar menos 100 metros. Bien. Vamos a colocar la expresión de la segunda coordenada. Entonces la segunda coordenada es el movimiento en el eje, es el movimiento que es con velocidad constante. Entonces acá voy a colocar la posición de la partícula 1, entonces x sub 0, 1, que es la posición de la primera partícula, más la velocidad inicial de la partícula 1 multiplicado por el parámetro de tiempo, que es lo que me interesa. Ahora voy a fijar cuál es mi parámetro. Entonces mi parámetro, como ya dijimos, es el parámetro de tiempo. Y vamos a fijar los valores iniciales de mi parámetro. Entonces voy a colocar el tiempo a variar de 0 a 300 segundos. Entonces acá ya tengo construida mi curva. ¿Listo? Entonces tengo mi primera curva, la voy a llamar la curva A. Una vez hecho esto, ya tengo definida mi curva. Listo, acá naturalmente pues tengo que variar los parámetros, el tiempo y demás, como para empezar a poder visualizar mi curva. Pero ya tengo fijado dónde va a estar hecha. Entonces ahora lo que voy a hacer es construir
un punto. Ese punto, ¿listo? Lo voy a construir como un vector, ¿listo? Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente llamar el punto A, que es función del tiempo. Bien, entonces perfecto, ya tengo mi puntico creado. Acá puedo, por ejemplo, jugar con las posiciones iniciales de las partículas. ¿Listo? Acá puedo variar las velocidades también, puedo empezar a mirar qué pasa y podemos observar cómo va cambiando los parámetros de mi curva. ¿Listo? Bien, y acá podría también, por ejemplo, poner a correr el parámetro de tiempo y mirar qué pasaría con mi puntico. Acá naturalmente no lo estoy viendo porque la partícula está muy alejada, yo la tengo a 100 metros. ¿Listo? Entonces, para poder visualizar lo que está pasando con la partícula tendré que colocarla un poquito más cerca. ¿Listo? Entonces si quieren podemos hacer ese pequeño cambio. Acá tengo la partícula a menos 100 metros, de pronto acá yo ya la puedo ver. Listo, ahí está la particulita moviéndose. Listo, ahí está la trayectoria de la particulita. Acá ya se puede ver. Acá la tenemos. Bien. Pues la otra cosa que podemos hacer es también cambiarle el color a las trayectorias y pues otras cosas ya como de tipo estético. Bien. Por el momento no me voy a concentrar en este tipo de aspectos como estéticos, pero que ya podemos ver la particulita y de hecho puedo seguir este punto. Acá claramente podemos ver el punto en movimiento. Si ustedes quieren hacer este tipo de ediciones ya como más de carácter estético, ustedes pueden, por ejemplo, pararse en este puntico y pueden ponerle color y cambiarle el color a esto y colocarlo como rojo. Bien, ahí está el puntico. Y la estela negra me está mostrando la trayectoria de la partícula. O sea que yo le podría poner a correr el tiempo. Tengo mi particulita moviéndose con velocidad constante. Eso es un primer pasito. Pero entonces ahora yo quiero poder demarcar no solamente ese puntico, sino quiero poder construir el vector de posición asociado con esta partícula. Entonces voy a construir un vector y cuyo punto de inicio sea el origen y cuyo punto final sea el vector A, el punto A. Entonces acá voy a construir un vector acá, no sé si ustedes lo pueden observar. Si yo devuelvo un poquito el parámetro de tiempo, acá tengo el vectorcito. Si lo veo desde arriba, acá tengo el vectorcito de posición marcándome lo que está haciendo mi partícula en el tiempo. Como para que las cosas sean un poquito más visuales, podemos cambiar los colores a estos objetos. Los puedo colocar, por ejemplo, este vector verde. Bien, entonces aquí ya puedo ver el vectorcito y puedo colocar a andar la partícula y tengo el vector de posición que me está siguiendo mi partícula. ¿Listo? Lo que simplemente hice fue crear un vector que me marque dónde va a estar la partícula, que me marque la posición de esta particulita. Perfecto. Una vez hecho esto, me interesa construir otros vectores físicos interesantes para esta partícula. Por ejemplo, me interesa construir el vector de velocidad de la partícula. Entonces, para construir el vector de velocidad de la partícula voy a partir de la idea misma del vector de velocidad. Sabemos por la teoría que el vector de velocidad es la derivada del vector de posición. Entonces, mi vector de velocidad es la derivada temporal del vector de posición. Y es un vector puramente local cuyo origen siempre coincide con el punto donde se encuentra ubicada la partícula. Entonces, para poder colocar eso de forma explícita en mi simulación, lo que voy a colocar ahora es un nuevo vector. ¿Listo? Un nuevo vector que sea mi vector de velocidad de esa partícula. Sea mi vector de velocidad de esa partícula. Entonces este vectorcito de acá voy a llamarlo de la siguiente forma, vector, pero entonces va a ser un vector con un punto inicial y un punto final diferentes al del que va a pasar. ¿Dónde va a iniciar mi vector? Mi vector va a iniciar en la punta del vector de posición, entonces va a iniciar en A. Bien. Y mi vector, ¿qué va a hacer? Mi vector va a evolucionar temporalmente con A más la derivada. ¿Listo? Que es básicamente lo que aprendemos de cómo cambian los vectores en el tiempo. Entonces sería A más la derivada de mi trayectoria. Y mi trayectoria me lo da la curva. ¿Listo? Es decir, esta curva que tenemos evolucionando con el tiempo. Entonces, esto me permite a mí construir un nuevo vector que es el vector de velocidad. Entonces ya tenemos construido el vectorcito de velocidad. Ahora,
Nuestro vector de velocidad va a ser la derivada de esto, evidentemente va a depender de la velocidad inicial que tiene la particulita. ¿Listo? En este caso esa velocidad todo el tiempo es constante. Entonces, el largo de ese vectorcito va a depender de qué tan grande es la velocidad inicial de la partícula. Si le subo un poquito acá la velocidad y arrancamos el movimiento, voy a bajarle un poquito la velocidad de reproducción a esto. Y nos acercamos, ustedes pueden ver esta pequeña punta que está acá, este es el vector de velocidad. Vamos a darle pausa acá y voy a cambiarle el color a este vector para que sea visible. Entonces, no sé si les señalé el vector. Creo que me toca hacerlo mejor de acá. Propiedades, color, y vamos a darle otro color a este vector. Vamos a darle un color que sea visible fácilmente, vamos a darle un color amarillo. Espero que realmente haya cambiado. Bueno, cambié el color de la trayectoria, pero entonces ahora ya podemos ver el color del vector de velocidad. O sea, aquí está nuestro vector de velocidad. Ahí se está viendo. Podemos devolver un poquito el tiempo. Y tenemos el vector de velocidad, como uno esperaba físicamente, es tangente a la trayectoria. ¿Listo? Entonces sigue el movimiento rectilíneo de mi partícula. O sea, acá ya tengo la primera parte, que es mirar la partícula que se está moviendo con velocidad constante. Entonces, listo, perfecto. Tenemos un primer paso realizado. Ahora voy a hacer algo análogo a lo que estoy haciendo en este momento, pero es construir la simulación de la partícula que se está moviendo con aceleración constante. ¿Listo? En esta primera parte es importante aclarar que estoy pintando vectores de posición y vectores de velocidad. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra partícula. Voy a crear otra curva. Listo. Voy a crear una curva completamente bidimensional. Entonces esta curva también va a tener una posición inicial. Voy a llamar esos también 100 metros. Y lo que está pasando acá con la particulita es que ella está con aceleración constante. Entonces voy a escribir su posición inicial. Entonces sabemos que es x02 más la velocidad inicial, que sabemos que es v02, multiplicada por el tiempo, ¿bien? Más, acá podemos colocar el 1 medio, por la aceleración de la partícula 2, que yo la llamé A2, y esto premultiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Ya tenemos cómo evolucionó la partícula número 2. Ahora vamos a colocar de nuevo el parámetro en el que se está evolucionando, que es el parámetro de tiempo. Parámetro de tiempo. Y vamos a colocar que esto arranque desde los 0 segundos y va hasta los 300 segundos, como hicimos para la otra curva. 300 segundos. Y listo, tenemos nuestra curvita. Acá ustedes pueden ver que la tengo con una aceleración negativa, esto es por el parámetro que tengo ahí. Y ustedes pueden ver la curva de la otra partícula. Y esta otra partícula que está haciendo, pues naturalmente está desacelerando. ¿Listo? Entonces acá puedo variar, por ejemplo, su aceleración. Llevar la aceleración a sus 10 y ¡pim! Acá está. Entonces, ya tengo la otra curvita. Vamos a cambiarle un poquito el color a esa curva. Le vamos a dar otro color a esa curvita. Color, coloquémosle este color púrpura. No pareciera haberla cambiado. Propiedades, color. Ahora sí, listo. Entonces esta es la trayectoria de la segunda partícula. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos para la otra partícula. Voy a construir un vector que me dé la posición de la partícula. Entonces voy a poner b de t, que es la curva. Ya tengo b de t, ya lo llamé. Y ahora lo que voy a hacer es construir ese vector de posición. Entonces voy a construir un vector y que sea función de b de t. De b. ¿Listo? Entonces ahí está nuestro vector de posición. Para esta partícula le podemos también cambiar el color. Vamos a ponerle otro color, de pronto un color
naranja. Listo, que tengo el vector de posición de la otra partícula. Listo. También puedo cambiar el color a la partícula, podemos ponerlo también en rojo. Ya tenemos las dos partículas. Perfecto. Y teniendo el vector de posición, ahora puedo trazar el vector de velocidad de esa partícula. Y vamos a trazar el vector de velocidad, entonces voy a llamar otro vector cuyo punto inicial es B y cuyo punto final es B más la derivada de la trayectoria, es decir, el de B de t que nos da la curva, listo. Entonces sería B' de t. Acá podemos reducir un espacio y listo. Y entonces ya tengo construido el vector de velocidad de la partícula. Recordemos que ella tiene una velocidad inicial que acá yo fijé un poquito pequeña, la podemos subir un poquito. Y podemos hacer un acercamiento, devolver el tiempo. Acá no creo que avanzar la particulita. Ah, sí, acá está. B de t, listo, tengo el vector de velocidad y vamos a ver qué aceleración yo le coloqué a esto. Le coloqué una aceleración súper pequeña. ¿Qué velocidad inicial tiene esta partícula? VO2. La velocidad acá quedó de 1. VO2 de t. Ah, tengo un error. Ok. Ahora sí aparece el vectorcito de velocidad de la otra partícula. Listo. Puedo volver el tiempo. Mi parámetro de tiempo, acá está. Y puedo observar cómo la velocidad de la partícula 2 está incrementando. Este vector se está haciendo paulatinamente más largo. Bien. Entonces puedo observar la dinámica de movimiento de las dos partículas. ¿Listo? Y con esto puedo estudiar problemas en los que quiero mirar si dos partículas se cruzan, cuántas veces se cruzan y demás en el movimiento rectilíneo, uniforme y uniformemente acelerado. Acá podemos devolver el tiempo de nuevo y observar lo que les digo. Acá podemos ir mirando cómo va incrementando la magnitud del vector de velocidad. De hecho, podemos hacerlo un poquito más interesante y es aumentando más la aceleración de la partícula y poniéndolos a correr de nuevo. Acá se empieza a notar cómo cambia la magnitud del vector de velocidad. Es posible notarlo. ¿Listo? Entonces tenemos una pequeña simulación del movimiento de dos partículitas en una dimensión, utilizando GeoGebra. Entonces muchas gracias por su atención, chicos, chicas.